Buenas noches y bienvenidos al curso de tarot de Podcast La Esfinge. Hoy hablaremos de la carta del carro, que viene marcada con el número 7 de la baraja. Ya sabéis que si viene rotulada con un número es una de las 22 cartas que llamamos arcanos mayores. En el camino del loco ya se ha topado con diferentes personas en el mundo y se embarca ahora en la ejecución de las decisiones tomadas en su paso por el sexto arcano, el de los enamorados. El carro nos ayudará a tomar un camino, o incluso a saber cuándo movernos y dejar atrás el sitio en el que estamos. Esta carta viene marcada con el número 7. El 7 es un número muy importante en todo el simbolismo y la magia, ya que representa lo sagrado, lo divino. Según la tradición, Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo lo sacralizó, haciendo de él el día del descanso y de la observación y oración. También es un número muy relacionado con la perfección, con la conciencia, y simboliza la relación de la humanidad con la deidad. El arcano del carro se desplaza, cambia, se aleja de aquello que éramos o de donde estábamos y se dirige a algo nuevo, frecuentemente desconocido. El carro no mantiene nada de su pasado, avanza hacia una nueva fase en todos los sentidos. El loco, viajando en este carro, siente un renacer espiritual. Se da cuenta de cómo son realmente las cosas y rompe sus esquemas en un viaje dentro de su viaje. Si os fijáis, lleva una armadura completa, porque teme enfrentarse a ese viaje hacia lo desconocido. Siente las mismas resistencias y temores que sentimos todos en nuestro propio descubrimiento personal, pero poco a poco lo irá dejando atrás a sentirse más cómodo consigo mismo. Si hablamos de una persona en una tirada de tarot y aparece el carro, nos indicará que esta persona está en una transformación, en un proceso interno que le lleva a cerrar una etapa y abrir otra nueva. Depende de las cartas que nos acompañen, sabremos si dejará atrás relaciones o trabajos, o si se realiza una metamorfosis en otros aspectos. Seguramente esa persona es o se está transformando en alguien muy independiente, con poco apego a lo familiar, sin necesidad de muchos amigos. Alguien que se espabila solo por norma general. Pero en realidad no es que se sienta mal en compañía de los demás o que no se sienta bien con su familia. Lo que ocurre es que en este episodio del viaje que realiza nuestro amigo el loco, está experimentándose a sí mismo y a la libertad. Si por el contrario aparece esta carta como consejo para alguien que nos está consultando, el protagonista debe tomar el papel que acabamos de comentar. Es decir, debe dejar de esconderse o acomodarse entre sus familiares y amigos para tomar sus propias decisiones en busca de la independencia y la autorrealización. Tiene que experimentar esa libertad, que es por un lado tan apreciada, pero al mismo tiempo tan dolorosa a veces cuando se vive realmente. Este viaje o movimiento que representa el carro es positivo siempre. Por tanto, si la tirada es sobre temas sentimentales, nos estará indicando que se debe dejar una relación que seguramente será demasiado absorbente o tal vez tóxica, pero que en cualquier caso no nos permite crecer como persona. Siempre la apuesta va a ser por uno mismo. En el caso de tiradas sobre cuestiones económicas o de negocios, el carro es un indicador de que aquello que se está llevando hacia adelante avanzará con buen pie y conseguirá dar buenos frutos, si se trata sobre todo de un proyecto propio. En el caso de hablar de una empresa consolidada o tal vez de un negocio familiar, nos aconseja abandonar aquello que ya no nos satisface si es el caso y enfocar nuestra atención a proyectos más estimulantes. La moraleja del arcano del carro sería que sin arriesgar no se gana, y ahora es el momento de arriesgar. En esta carta, la simbología no nos va a dejar indiferentes. El carro es efectivamente un carro tirado por dos esfinges, una negra y la otra blanca. Aquel que sostiene las riendas está blandiendo un cetro, por tanto, en una situación de poder. Él es el que decide su destino, pero aún hay más, ya que además de la armadura, lleva algunos símbolos de la astrología en su cinturón y runas grabadas en el faldón de la armadura. Por tanto, podríamos decir que está protegido y sabe con certeza que su destino le será favorable. Por cierto, la vara nos recuerda sospechosamente a la vara del mago, ¿verdad?
Respecto al carro en sí, sostiene con 4 pilares un cielo ficticio de tela, en el que vemos claramente la bóveda celeste con las estrellas, e incluso tiene en sus hombros a la luna. Junto con este techo del carro podemos apreciar que en su corona el auriga tiene una estrella mucho más grande que las demás, justo encima de una corona de laurel. Y eso es porque nuestro protagonista está pasando por un proceso de iniciación del que saldrá victorioso. Se está convirtiendo en el único universo interesante para él, que no es el mismo que el universo exterior. Él se siente tan completo en este viaje de autodescubrimiento que se toma a sí mismo como medida del universo. No necesita las normas externas del sumo sacerdote ni la autoridad del emperador, pero tampoco cree necesitar el estudio de la sacerdotisa ni los cuidados y la ternura de la emperatriz. El que en su momento fue un mago inexperto, aunque con todos los caminos a su disposición, se está formando a sí mismo y está satisfecho de haber emprendido ese camino. Este carro que dirige nuestro amigo va tirado por 2 esfinges, una blanca y la otra negra, recordándonos la dualidad que ya nos presentaba la sacerdotisa. En este sentido, la simbología nos indica que siempre tendremos 2 opciones o 2 caminos, aunque a veces una de las opciones sea el no caminar y quedarnos donde estamos. Pero el movimiento en estos diferentes caminos se produce venciendo a nuestras esfinges. Las esfinges representan nuestras propias debilidades y temores. Espero en breve poder hacer un programa explicando por qué a este podcast le puse el nombre de Podcast La Esfinge, y explicaros toda la simbología de la esfinge. Si os fijáis, además, las esfinges no llevan ningún tipo de rienda. El auriga dirigirá este carro y sus movimientos mediante los pequeños triunfos que vaya realizando sobre sus propias resistencias y miedos. Finalmente, es un viaje controlado por la conciencia. En el centro del carro tiene un símbolo del sol alado, que sería el sol invicto del solsticio de verano. El extraño símbolo rojo que aparece debajo del sol es el lingam con un yoni, de la tradición hindú. Es un símbolo de equilibrio entre energías masculinas y femeninas. Ahora que ya llevamos unas cuantas cartas y que vamos a poder hacer tiradas de tarot en poco tiempo, yo os recomiendo que os hagáis con una baraja Rider-Waite, aunque solo sea para que os familiaricéis con sus láminas y empecéis a tener contacto con las cartas. Además puede ser muy interesante tener las cartas en la mano para poder ver de primera mano los detalles que os comento sobre sus diferentes símbolos. En la descripción del vídeo tenéis un enlace para comprar una baraja en Amazon. Para acabar, tanto el fondo de la carta como las ruedas del carro aparecen en un vistoso color amarillo, que ya hemos comentado en diferentes ocasiones que se refiere a una toma de conciencia, a una evolución espiritual. El castillo o la ciudad amurallada del horizonte es de donde viene el carro. Simboliza que abandona la seguridad y las comodidades de la vida familiar o de la zona de confort, para enfrascarse en este nuevo viaje de autoconocimiento. Si esta carta aparece invertida, nos está hablando de una persona que no sabe cómo actuar, que está desorientada. Tal vez alguien que se siente incómodo y desearía moverse de su posición, ya sea profesional, sentimental, familiar, etc., pero no sabe cómo hacerlo ni cómo dar el primer paso. De momento nos quedaremos aquí. Hasta pronto y un saludo.